Todo comenzó en una cena que organizamos en casa, un sábado cualquiera. Carlos y yo estábamos celebrando nuestro aniversario de boda número 15. Habíamos invitado a un par de amigos cercanos y, por supuesto, a mi compañera de trabajo, Ana, y a su novio, Javier. Era una noche agradable, buen vino, una comida que me esmeré en preparar, y risas que llenaban el salón. Carlos, como siempre, estaba encantador, contando anécdotas que hacían que todos se sintieran como en casa. Y entonces pasó. Durante la cena, mientras todos reían por algo que Carlos había dicho, noté algo que me hizo congelarme. No era una palabra, ni siquiera un gesto demasiado obvio, pero lo suficiente como para que mi estómago se revolviera. Fue la manera en que Ana y Javier se miraron. No era una mirada cualquiera, era íntima, eléctrica, como si estuvieran compartiendo un secreto que nadie más entendía. Quizá cualquier otra persona no habría pensado nada. Después de todo, las parejas tienen sus propios códigos. Pero yo no podía dejarlo pasar, porque esa misma chispa, esa misma mirada cómplice, era algo que yo había compartido con alguien más. Durante el resto de la noche, mi mente estaba en 1000 lugares a la vez. Me convencí de que estaba siendo paranoica. Lucía, relájate. Es solo tu imaginación jugando contigo. Pero no podía apartar la sensación de que algo andaba mal. Al despedir a los invitados, Carlos ofreció acompañar a Ana y Javier al coche, y yo me quedé sola en la cocina recogiendo los platos. Cuando volvieron, Carlos estaba más animado de lo normal, hablando de planes para organizar otra cena pronto. Yo asentí, fingiendo una sonrisa, pero mis pensamientos iban por otro camino. Esa noche, después de que todos se fueran a la cama, me quedé en la sala, mirando al techo. Sentía una incomodidad que no podía explicar. Había algo en la manera en que Carlos se comportaba con Ana, algo sutil, pero suficiente para encender una alarma que no sabía cómo apagar. No tenía pruebas de nada. Solo intuición. Pero esa noche, juré que descubriría qué estaba pasando realmente. Lo que no sabía era que, en ese proceso, terminaría enfrentándome a mis propias sombras y destruyendo lo que pensaba que era mi vida perfecta. Después de esa noche, la idea de que algo no iba bien con Carlos empezó a devorarme. No era como si estuviera buscando algo en concreto, pero los pequeños detalles comenzaron a destacar más de lo que deberían. Ese día en particular, Carlos salió temprano para un supuesto torneo de pádel con sus compañeros de oficina. Era algo que solía hacer una vez al mes, y nunca le había prestado demasiada atención. Sin embargo, después de la cena con Ana y Javier, notaba cosas que antes no veía. Esa mañana, mientras Carlos se preparaba, su teléfono vibró en la mesa del comedor. Era un mensaje de texto, pero lo que llamó mi atención fue cómo se apresuró a cogerlo, casi tropezando con la silla. No me miró, no dijo nada, simplemente lo guardó en el bolsillo y siguió arreglándose. Su comportamiento no era exactamente sospechoso, pero después de lo que había visto en la cena, mi mente estaba trabajando horas extra. ¿A qué hora vuelves?, le pregunté, casual, como si no tuviera más interés que organizar el día. Por la tarde, no sé exactamente. Ya te aviso cuando termine, respondió sin mirarme. No insistí. No quería parecer una esposa paranoica que hacía preguntas innecesarias. Pero en mi cabeza, esa respuesta ambigua alimentaba la duda. Esperé a que saliera de casa, y luego me senté en la mesa del comedor. Sabía que tenía que hacer algo. Lo primero que hice fue buscar el contacto del club de pádel al que supuestamente iba. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba verificar que estaba diciendo la verdad. Llamé al club y fingí ser una cliente interesada en reservar una pista. Después de confirmar la disponibilidad, pregunté de manera casual si hoy había algún torneo en curso. La respuesta fue rápida: no, hoy no hay torneos, pero tenemos varias pistas disponibles si desea reservar una. Colgué el teléfono con las manos temblando.
No sabía qué pensar. Podía ser una coincidencia. Tal vez el torneo era informal, algo que no requería ser registrado oficialmente en el club. Pero también podía ser otra cosa. Ese fue el momento en que decidí seguirlo. Sabía que Carlos había tomado el coche, y su rutina solía ser bastante predecible. Tenía un segundo juego de llaves de mi coche y me aseguré de salir unos minutos después de él para no levantar sospechas. No era algo que me hiciera sentir orgullosa, pero no podía ignorar la inquietud que llevaba días sintiendo. Lo seguí durante unos 20 minutos, manteniéndome a una distancia prudente. Carlos no fue al club de pádel. En lugar de eso, tomó un desvío hacia un barrio residencial en las afueras de Madrid. Era una zona tranquila, con casas grandes y calles arboladas, el tipo de lugar donde las familias acomodadas vivían vidas aparentemente perfectas. Lo vi estacionar frente a una casa de 2 pisos con una puerta de madera blanca. Carlos bajó del coche con una bolsa deportiva en la mano, algo que me pareció una ironía cruel considerando que claramente no estaba jugando al pádel. No lo podía creer. Mientras lo observaba tocar el timbre, sentí como mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La puerta se abrió, y quien apareció para recibirlo fue Ana. Mi estómago se hundió. Ana estaba vestida con ropa deportiva, pero su expresión no era la de alguien que esperaba jugar un partido. Se veían demasiado cómodos, demasiado cercanos. Se sonrieron, y Carlos entró en la casa como si fuera algo habitual. Me quedé en el coche, sin moverme, tratando de procesar lo que acababa de ver. Esto no era una simple sospecha o un malentendido. Carlos y Ana estaban claramente involucrados en algo que no debía estar pasando. Decidí no hacer nada en ese momento. Quería más información antes de confrontarlo. No quería ser impulsiva ni dejarme llevar por las emociones, aunque en mi interior sentía una mezcla de rabia y traición que amenazaba con desbordarme. Cuando Carlos regresó esa tarde, actuó como si nada hubiera pasado. Incluso parecía de buen humor, hablando sobre lo bien que había jugado en el torneo. Lo escuché, asintiendo en los momentos apropiados, mientras mi mente estaba en otro lugar, planificando mi siguiente paso. Esa noche, cuando él se quedó dormido, me puse a investigar más a fondo. Busqué patrones en su comportamiento, intenté recordar detalles de las últimas semanas. Revisé nuestro historial bancario en busca de transacciones sospechosas y encontré una cena en un restaurante caro al que nunca habíamos ido juntos. No pude dormir esa noche. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero quería hacerlo de manera que no pudiera negar lo que estaba pasando. Había algo profundamente humillante en estar en esta posición, pero también algo que me llenaba de una determinación feroz. El descubrimiento no era solo sobre su infidelidad, era sobre cómo su mentira había empezado a desmoronar todo lo que yo pensaba que era real. No podía seguir así. La confrontación era inevitable, y sabía que, cuando llegara ese momento, sería explosiva. Esperé 2 días para enfrentar a Carlos. Necesitaba que todo estuviera en su lugar. Lo observé con más atención que nunca, cada palabra, cada gesto, intentando entender si se daba cuenta de que yo sabía algo. Pero no, parecía completamente ajeno. Incluso llegó a bromear conmigo sobre lo distraída que estaba últimamente. Ironías de la vida. Finalmente, elegí el miércoles. Carlos llegaría temprano del trabajo, y los niños estarían en casa de mi madre por la tarde. Quería que estuviéramos solos. Quería que no tuviera escapatoria. Ese día me levanté temprano y preparé todo. Había recopilado suficiente evidencia, fotos, mensajes de texto que conseguí hackeando su cuenta de correo, e incluso capturas de las transacciones bancarias que confirmaban cenas y gastos que no eran para mí ni para la familia. Era una sensación extraña, como si estuviera preparando un juicio en vez de una conversación con el hombre con el que había compartido 15 años de mi vida. Carlos llegó a las 6:30, como había dicho.
Lo saludé con una sonrisa forzada, que él pareció no notar. Dejé que se duchara, que se cambiara y que tomara un café en el sofá. Todo tenía que ser perfecto. Finalmente, me senté frente a él. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Carlos dejó la taza en la mesa de centro y frunció el ceño. Su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad en segundos. ¿Todo bien?, preguntó, intentando sonar despreocupado, pero su tono tenía un toque de alerta. No respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué mi teléfono y abrí la galería, mostrándole las fotos de él entrando en la casa de Ana. Luego pasé a las capturas de pantalla de los mensajes y las transacciones. Todo estaba ahí, detallado y claro. Carlos se quedó helado. La sangre parecía haberse drenado de su rostro. Al principio no dijo nada, solo miró las imágenes como si estuviera intentando convencerse de que no eran reales. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, con la voz baja y tensa. Sabes perfectamente lo que es, respondí, cruzando los brazos. Mi tono era firme, pero por dentro estaba temblando. Él negó con la cabeza, como si eso pudiera borrar todo. No es lo que parece, Lucía. Ah, no. Entonces explícame qué es, Carlos. Explícame por qué estabas en casa de Ana, por qué hay cenas a las que yo nunca fui, por qué hay mensajes que no se mandan a una amiga. ¿Qué demonios está pasando? Carlos abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Finalmente, suspiró y dejó caer los hombros. Lucía, no quiero que esto se salga de control. No hay nada que controlar. Solo quiero que digas la verdad. El silencio que siguió fue insoportable. Carlos parecía debatirse entre varias opciones, pero al final eligió la que menos esperaba. Está bien. Tienes razón. He estado viendo a Ana. Aunque lo esperaba, escucharlo de su boca fue como un golpe físico. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Intenté mantener la compostura, pero era como contener un incendio con las manos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con la voz quebrada pero firme. Unos meses, respondió, sin mirarme a los ojos. Eso me enfureció más que cualquier cosa. No podía ni siquiera sostener mi mirada mientras admitía su traición. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada frente a él. ¿Meses? ¿Y todo este tiempo me veías a la cara y fingías que todo estaba bien? ¿Cómo pudiste? No es tan simple, Lucía. Carlos levantó la voz por primera vez, como si estuviera intentando justificar lo injustificable. ¿No es tan simple? ¿Te acostabas con mi amiga y no es tan simple? ¿Qué parte de esto no es simple, Carlos? Él se puso de pie también, como si estar sentado lo hiciera más vulnerable. No fue planeado. No sé cómo pasó, simplemente, pasó. ¿Pasó? ¿Me estás diciendo que te tropezaste con ella y terminaste en su cama por accidente? La conversación estaba escalando, pero no me importaba. Quería que sintiera todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento, la ira, la humillación, el dolor. Te juro que no significa nada. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Me reí, una risa amarga que no tenía nada de humor. ¿No significa nada? ¿Tiraste 15 años de matrimonio por algo que no significa nada? Carlos no respondió. Parecía estar buscando algo que decir, algo que pudiera arreglar el desastre, pero no había nada. Quiero que te vayas, dije finalmente, con la voz firme. Él me miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? Quiero que te vayas. No quiero verte. No quiero escuchar más excusas. No quiero nada de ti, Carlos. Lucía, por favor. Fuera. Carlos intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo.
No lo hagas más difícil. Vete. Y lo hizo. Se fue sin decir nada más, dejándome sola en un salón que se sentía más frío que nunca. Pero en ese momento, lo único que sentía era alivio. La verdad estaba fuera, y aunque doliera, sabía que era el primer paso hacia lo que vendría después. Después de que Carlos salió de la casa, me quedé sola en el salón, rodeada por un silencio abrumador. Pero no estaba paralizada. Estaba furiosa, y esa furia se transformó rápidamente en determinación. Carlos y Ana habían jugado conmigo, me habían humillado, y no iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a llorar, no iba a compadecerme de mí misma. Iba a actuar. Primero, me senté frente a mi portátil y comencé a buscar información sobre las propiedades que teníamos a nuestro nombre. Habíamos comprado la casa juntos, pero había un detalle que Carlos nunca había considerado importante: la escritura estaba a mi nombre. Era un tecnicismo, algo que surgió porque yo tenía un crédito más limpio cuando la adquirimos, pero ahora sería mi primera herramienta. Abrí una carpeta donde guardaba toda nuestra documentación financiera. Tenía acceso a cada cuenta, cada tarjeta de crédito, cada inversión. Carlos siempre había confiado en mí para manejar el dinero. Eres mucho mejor con estas cosas, solía decirme. Irónico, ¿no? Empecé a mover el dinero. No todo de golpe, claro. No quería que sospechara. Pero transferí pequeñas cantidades a una cuenta que había abierto a mi nombre hacía años, pensando en el futuro de los niños. Irónicamente, esa cuenta sería mi tabla de salvación ahora. A la mañana siguiente, fui directamente al trabajo de Carlos. Sabía que solía llegar temprano los jueves, y eso era perfecto para mi plan. Entré en la recepción y saludé a la recepcionista, que me conocía por las reuniones ocasionales en las que había acompañado a Carlos en eventos de empresa. Buenos días, Lucía. ¿Vienes a ver a Carlos? Preguntó con una sonrisa. En realidad, no. Necesito hablar con recursos humanos. ¿Están disponibles? La recepcionista me dirigió a la oficina del departamento, y me recibieron de inmediato. Me presenté como la esposa de Carlos y les expliqué que había descubierto su relación con Ana, quien también trabajaba en la misma empresa. Hice hincapié en que tenía pruebas contundentes, mensajes, fotos, y detalles que vinculaban claramente su relación con el ambiente laboral. La reacción fue inmediata. Los dos serían convocados para una revisión disciplinaria. En muchas empresas, especialmente en roles de liderazgo como el de Carlos, relaciones íntimas con colegas podían ser motivo de despido, y sabía que esto pondría su posición en peligro. No me importaba si perdía su trabajo, lo merecía. Salí del edificio con una satisfacción oscura, pero no había terminado. Por la tarde, programé una reunión con Javier, el novio de Ana. Le envié un mensaje haciéndole saber que necesitábamos hablar urgentemente. Era un hombre amable, alguien con quien nunca había tenido mucho trato fuera de reuniones sociales, pero ahora lo veía bajo una nueva luz. Tenía derecho a saber lo que estaba pasando, igual que yo lo había descubierto. Nos encontramos en una cafetería discreta del centro. Llegó con una sonrisa que desapareció rápidamente cuando vio la expresión en mi cara. Lucía, ¿qué ocurre? No perdí tiempo en rodeos. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos y los mensajes. Javier no dijo nada durante varios minutos, sus ojos fijos en la pantalla. Cuando terminó, levantó la vista y negó con la cabeza. No puedo creerlo. Yo tampoco lo creía, pero ahí está. Javier respiró hondo, claramente intentando procesar la información. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Ya he tomado algunas medidas, dije, sin entrar en detalles. Luego lo miré fijamente. ¿Y tú? Voy a confrontarla, obviamente. Esto no puede quedarse así.
Buena suerte con eso, respondí, con un toque de amargura. Nos despedimos con un apretón de manos. No éramos aliados ni amigos, pero compartíamos algo, la misma traición de las personas que amábamos. El siguiente paso fue asegurar que Carlos sintiera las consecuencias de sus acciones en todos los aspectos de su vida. Había algo que siempre había valorado más que nada, su reputación. Carlos era de esos hombres que se preocupaban más por lo que los demás pensaran de él que por lo que realmente era. La oportunidad llegó en un grupo de WhatsApp de amigos y familiares cercanos, el mismo grupo donde solía presumir de sus logros y organizar reuniones. Ese viernes por la noche, mientras estaba segura de que Carlos no tendría tiempo para responder de inmediato, envié un mensaje al grupo. Hola a todos, solo quería compartir algo importante. He descubierto que Carlos ha estado en una relación con Ana durante varios meses. Tengo pruebas, si alguien necesita más detalles. Lamento tener que hacer esto aquí, pero creo que todos merecen saber la verdad. El grupo estalló. Mensajes de incredulidad, apoyo y enojo comenzaron a llegar. Algunos pedían más detalles, otros intentaban suavizar las cosas. Pero el daño estaba hecho. Carlos siempre se había mostrado como el esposo perfecto frente a todos ellos, y ahora esa imagen estaba rota. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Había mucho por resolver aún, pero por primera vez sentía que tenía el control de mi vida. Carlos había jugado conmigo, y yo había devuelto el golpe. Esto no era el final, pero sí un punto de inflexión. No había visto a Carlos en 3 días. Después de que se marchara aquella noche, intentó llamarme varias veces, pero ignoré sus llamadas. También recibí mensajes, algunos suplicantes y otros defensivos, pero todos quedaron sin respuesta. Necesitaba ese tiempo para mí, para pensar en lo que quería y para planear cómo manejar las cosas de ahora en adelante. El lunes por la mañana, cuando los niños ya estaban en la escuela, finalmente decidí que era hora de enfrentarme a él cara a cara por última vez. Le envié un mensaje breve: podemos hablar. Ven a casa a las 10. A las 10 en punto, el sonido de las llaves en la puerta me anunció su llegada. Carlos entró con cautela, como si no estuviera seguro de cómo lo recibiría. Su aspecto había cambiado, el pelo desordenado, las ojeras profundas, una camisa arrugada que claramente había sido elegida al azar. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 3 días. Nos sentamos en el salón, él en el sofá y yo en el sillón frente a él. Durante varios segundos, ninguno de los dos dijo nada. Lo dejé sentir la incomodidad del silencio. Finalmente, fue él quien lo rompió. Lucía, no sabes cuánto lo siento. ¿Lo sientes? Respondí, sin mostrar emoción. Lo miré directamente, esperando que dijera algo más sustancial. Fue un error. Nunca quise hacerte daño. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Un error? No, Carlos, un error es equivocarte de camino al trabajo o quemar la cena. Lo que hiciste fue una decisión consciente. Durante meses. Carlos se frotó las manos, claramente incómodo. No sé qué más decir. No sé cómo justificarme. No quiero que te justifiques. Quiero que seas honesto, por una vez. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a traicionar lo que construimos juntos? Él levantó la vista, y por un momento pensé que iba a responder sinceramente. Pero lo que dijo me dejó helada. Me sentía invisible. ¿Invisible? Repetí, incrédula. Sí. Nuestra vida se volvió rutinaria, como si solo fuéramos compañeros de casa. Trabajabas, cuidabas de los niños, hacías todo, pero sentía que ya no había espacio para mí. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Así que esto fue mi culpa? ¿Por qué no te di suficiente atención? No estoy diciendo eso,
Lucía. Solo, estaba buscando algo que me hiciera sentir vivo otra vez. Me reí, pero era una risa amarga, seca. ¿Te hacía falta sentirte vivo? ¿Y qué hay de mí? Yo también estaba atrapada en esa rutina. Pero en lugar de buscar a alguien más, ¿sabes lo que hice? Me esforcé por mantener esta familia unida, por mantener lo que teníamos. Carlos bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Por primera vez en toda la conversación, parecía realmente avergonzado. No hay excusa para lo que hice, dijo finalmente, en voz baja. No, no la hay, respondí. Me apoyé en el respaldo del sillón, exhalando profundamente. Había tanto que quería decir, pero no veía el punto de seguir repitiendo lo mismo. Las palabras no iban a cambiar lo que había hecho ni el hecho de que nuestra relación estaba rota. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Quiero que te vayas. Y no solo de la casa. Quiero que respetes el espacio que necesito. Hablaré con los niños cuando sea el momento adecuado, pero hasta entonces no quiero que intentes convencerme de nada. ¿Hablarás con un abogado?, preguntó, con voz cautelosa. Ya lo hice, respondí sin rodeos. Todo está en marcha. Carlos pareció desmoronarse en ese momento. Se recostó en el sofá, pasándose las manos por el rostro. Lo he arruinado todo, ¿verdad? Sí, lo has hecho, confirmé, sin suavizarlo. Pero mientras lo decía, una parte de mí se sintió extrañamente en paz. No era la paz de haberlo superado, todavía sentía la herida fresca, el dolor de haber sido traicionada. Pero era la paz de saber que había tomado el control de la situación, de que no iba a permitir que su infidelidad definiera mi vida. Carlos finalmente se levantó del sofá. Voy a quedarme en un hotel hasta que encuentre un lugar, dijo, evitando mi mirada. Haz lo que quieras, respondí. Ya no me importaba. Él se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Lucía, espero que algún día puedas perdonarme. No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que no importaba lo que dijera en ese momento. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí una mezcla de alivio y vacío. Habíamos tenido nuestra última conversación, y ahora todo estaba en mis manos. Me quedé sentada en el salón por un momento, mirando el espacio donde él había estado. Sabía que quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que lo recorrería con la cabeza en alto. Después de que Carlos salió por la puerta, mi mente no se quedó en blanco como esperaba. No hubo alivio, ni lágrimas inmediatas. Solo una especie de vacío pesado que se asentó en el ambiente, como si la casa supiera que algo había cambiado de forma irrevocable. Me quedé ahí sentada por horas, mirando la puerta cerrada, intentando decidir qué hacer con mi vida ahora que el pilar principal se había derrumbado. Lo primero que hice fue tomar el control de las cosas que podía manejar. Revisé nuevamente nuestras finanzas, los documentos de la casa, los planes de educación de los niños. Estaba decidida a no permitir que la situación afectara su estabilidad. Habían perdido a un padre en casa, pero no iban a perder el resto de lo que habíamos construido como familia. Sin embargo, una sensación ardiente seguía en mi pecho, no podía dejar las cosas como estaban. Carlos había destruido nuestra vida con sus decisiones, y aunque no tenía interés en una confrontación más, sentía que él necesitaba enfrentar consecuencias reales, no solo emocionales, por lo que había hecho. Una semana después de que Carlos se fue, recibí una llamada de Ana. No me sorprendió, aunque sí me irritó. Contesté con frialdad, manteniendo un tono neutral. ¿Qué quieres, Ana? Lucía, por favor, déjame explicarte, dijo, con un tono de súplica que me resultó repulsivo. No hay nada que explicar. Ya sé lo que hiciste. Sé que te sientes traicionada, pero esto no fue algo planeado. Me reí,
sin humor. Claro que no. ¿Sabes qué, Ana? No me interesa lo que tengas que decir. Pero sí te diré algo, tu reputación en la oficina no va a sobrevivir esto. Colgué antes de que pudiera responder. No me interesaban sus disculpas ni sus excusas. Esa llamada confirmó lo que ya había decidido, no iba a permitir que su traición pasara desapercibida. El lunes siguiente, envié un correo a Recursos Humanos en su trabajo, incluyendo capturas de los mensajes entre Carlos y Ana. También envié una copia a su jefe directo, asegurándome de que quedara claro que esto no era un simple chisme, sino una violación de la política de la empresa. Sabía que sería suficiente para que ambos enfrentaran las consecuencias. La parte más difícil fue explicarles a Laura y Mateo lo que estaba pasando. Los llamé a la sala una tarde, después de la escuela, y me senté con ellos en el sofá. No planeaba darles demasiados detalles, pero tampoco iba a mentirles. Hay algo importante que necesito contarles, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ambos me miraron con preocupación. Laura, que siempre había sido más perceptiva, fue la primera en hablar. ¿Es sobre papá? Sí, respondí, asintiendo. Papá y yo hemos decidido separarnos. La reacción de ambos fue inmediata. Mateo frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué? Laura no dijo nada al principio, pero podía ver en su expresión que estaba procesando rápidamente lo que había escuchado. Es algo entre nosotros, cariño. No tiene nada que ver con ustedes, les aseguré. Mateo parecía confundido, mientras que Laura finalmente habló. ¿Es porque él hizo algo malo? Su pregunta me sorprendió. No esperaba que llegara tan rápido a esa conclusión, pero no iba a mentirle. Papá tomó algunas decisiones que nos han hecho daño, sí. Laura asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Mateo, en cambio, parecía aún más perdido. Lo abracé con fuerza y le aseguré que ambos estaríamos siempre ahí para ellos, que aunque las cosas cambiaran, siempre serían lo más importante para mí. Con Carlos fuera de la casa, todo parecía más tranquilo, aunque todavía estaba el desafío de enfrentar el día a día sola. Tomé algunas decisiones importantes. La primera fue contratar a un abogado para asegurarme de que la separación se manejara de manera justa. No quería que Carlos usara la manipulación o el arrepentimiento como herramienta para recuperar algo de control. También decidí enfocarme en mí misma. Me inscribí en un curso de especialización que había estado posponiendo por años y comencé a buscar actividades que me hicieran sentir bien conmigo misma. No era una transformación milagrosa, pero sentía que poco a poco estaba recuperando partes de mí que había olvidado mientras vivía para los demás. Un mes después de su partida, Carlos pidió verme para hablar sobre los detalles del divorcio y la custodia de los niños. Accedí a reunirme con él en una cafetería. Cuando llegó, se veía diferente, más cansado, más frágil. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería agradecerte por cómo has manejado todo esto, dijo, con un tono que casi parecía sincero. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por nuestros hijos. Carlos asintió, sin intentar discutir. Durante nuestra conversación, se mostró más dispuesto a aceptar las condiciones que mi abogado y yo habíamos establecido. No estaba buscando una pelea, solo parecía resignado a aceptar las consecuencias de sus actos. Cuando nos despedimos, no hubo un adiós emotivo, ni palabras finales. Solo un simple cuídate, y cada uno siguió su camino. Con el tiempo, la herida de la traición comenzó a cerrarse. No desapareció por completo, pero aprendí a vivir con ella, a usarla como recordatorio de lo que no aceptaría en el futuro. Mi vida cambió radicalmente, pero no para peor. Descubrí que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable, la oportunidad de reconstruirme. Y esta vez, lo haría bajo mis propias condiciones.